perfecto. Vale. Vale, ya tenemos más o menos... Sabemos el hardware, sabemos que hemos recogido una base de datos, y en este caso es una base de datos analítica que ordena las cosas por columnas. Entonces, claro, ahora lo siguiente es entender los datos que tenemos de origen e ingestarlos en la base de datos. Que parece una tontería, pero donde normalmente fallamos digamos, al diseñar este tipo de sistemas es en el punto 4 y en el 5. O sea, en cómo ingestamos los datos y luego cómo los guardamos. Y ahora lo vais a ver un poco a medida que vaya hablando de estas dos cosas, ¿vale? Entonces, claro, lo que os estaba diciendo, coger los datos de la fuente y ponerlos en el sistema, dentro de la base de datos para analizarlo, parece trivial, pero lo normal es que este sea la parte donde todo el mundo se atraganta y donde normalmente todo el mundo encontramos más problemas. ¿Y por qué? Porque este tipo de bases de datos necesitan información muy masticada. Es decir, si tú le dices que yo voy a poner allí una columna que es de tipo entero, ¿vale? Tiene que ser de tipo entero. O si es Mongo y le dices que tienes que pasarle un JSON, esto tiene que ser un JSON, no puede ser otra cosa. Entonces, normalmente los datos de origen suelen tener ruido y suele ser un caos. Y el coronavirus nos ha enseñado nos ha enseñado esto muchísimo, ¿vale? Entonces, aquí suele ser la parte más complicada. Para mí, por lo menos, donde más problemas encuentro la gente es a la hora te encuentras con una serie de fuentes de datos, cómo organizas todo aquello para meterlos. Y sobre todo a la hora de trabajar con grandes cantidades de datos, la probabilidad de que te encuentres un dato que no encaje con los que estabas esperando es altísima. Porque por mera probabilidad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de fuentes de datos? Fundamentalmente yo lo divido en tres. Y esto es básicamente mi criterio. Para mí son streams o basados en log, que básicamente es eventos generados por una aplicación, que normalmente utilizas un Kafka o algo así, ¿no? Normalmente utilizas Kafka aunque no lo necesites. Datos donde realmente no es un log de eventos, sino que básicamente lo que tienes es un snapshot de una vista de los datos en ese momento. Es decir, lo que utilizan casi todas las aplicaciones web que conocemos a día de hoy. Es muy raro encontrarse una aplicación que no utilice este paradigma ahora mismo. Que es básicamente tengo unos datos, y puedo añadir, cambiar, borrar, actualizar, ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego he puesto como separado, básicamente, cuando normalmente tienes un montón de ficheros CSV, ya sean CSV, ya sean JSON, ya sean Parquet, me da igual, ¿vale? Guardarse en alguna parte. Ahora comentaré el por qué lo he dividido, porque, bueno, está un poco ahí entre medias, porque si os dais cuenta, un fichero no deja de ser un log persistido, o un stream persistido de una forma u otra, ¿vale? Entonces, claro, a la hora de una de las sabemos ya el punto inicial, ¿no? Pero claro, una de las métricas importantes a la hora de ingestar datos, hay como dos métricas importantes, es a qué velocidad lo haces y de qué tamaño es cada ingesta. Es decir, os voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Si yo tengo un fichero de log de 1 GB, yo cojo, lo lanzo, meto el gigabyte completo y ya está. Claro, el gigabyte completo solamente lo ingestas una vez, con lo cual la velocidad de ingesta el rate de ingesto es bajísimo, porque solo haces una vez, o una vez al día, o lo que sea, pero el tamaño es alto, es decir, es 1 GB. Sin embargo, si por ejemplo tengo una flota de autobuses, de 1000 autobuses, mandando información de GPS cada segundo, la información pues puede ser 100 bytes, 200 bytes de cada dato que me llega. Pero sin embargo, estoy ingestando varias veces por segundo, a lo mejor 1000, 2000 veces por segundo, ¿vale? Entonces, como en todo, digamos, como prácticamente todo en la vida, y los humanos funcionamos así, es cuanto más trabajo del mismo tipo hagas a la vez, mejor. Es decir, estas bases de datos, en general, estas y cualquiera en realidad, siempre funciona mejor cuando haces muchas cosas a la vez. Es decir, cuando coges y dices, vale, en vez de meter, si vienen datos de GPS de autobuses, en vez de meter 1000 poquito a poco, lo que hago es preparo un batch o preparo un buffer de 1000 y no insert. Y esto lo hace todo el mundo, es decir, lo hace desde Postgres, o sea, es mejor para Postgres, para ClickHouse, para cualquier sistema, incluso Kafka. También en los clientes también tienen la posibilidad de hacer buffering para enviar más de un evento a la vez. Porque cuando ya os digo, repito, es importantísimo. Cuanto más hagas a la vez,
más rápido suelen funcionar las cosas. Y en este tipo de bases de datos, mucho mejor, iremos viendo por qué. Y luego los diferentes tipos de datos, ¿vale? Aquí tampoco me voy a parar mucho porque, bueno, todos conocéis los tipos de datos que hay: CSV, JSON, Parquet, SQLite, Arrow, Abro, XML, JSON, la tira de ellos, ¿vale? La historia es... Aquí la parte importante es cuando estás trabajando con datos, y son datos, digamos, cuando estoy hablando de datos persistidos en ficheros o lo que sea, lo habitual que te encuentras es un fichero CSV comprimido en .zip. Te encuentras 5 GB de fichero CSV en zip, que básicamente hace que sea muy complicado de manejar. Muy complicado en el sentido de que no es que sea complicado porque descomprimes y tal, pero ¿cuánto mejor estaría que ese fichero, en vez de ser de 5 GB, fuesen 5 ficheros de 1 GB o 20 ficheros de lo que sea, y además en vez de estar en zip fuese un GZ que se puede hacer streaming? Pues mejoraría enteros, ¿no? Y básicamente, de hecho, eso es un poco el esquema que utiliza Parquet y otros formatos similares para almacenar los datos, tanto, bueno, me da igual que sea S3, tu disco o lo que tú quieras. Pero en general, si tenéis que guardar datos de este tipo, no exportéis el CSV a Cholonamen y hagáis un zip, porque eso a tu yo del futuro le va a hacer llorar, ¿vale? Por favor, os lo pido. Un comentario. Aquí habéis visto que he hablado de XML, CSV, JSON y tal. En general, nosotros no trabajamos con datos no estructurados. Es decir, los datos no estructurados en general significa lentitud. Es decir, si tú tienes un dato estructurado y homogéneo, es muchísimo más rápido que el dato no estructurado. Que, vamos, estaría por apostar que hay poquitos casos en los cuales el dato no estructurado es más rápido. Pocos o ninguno. Pero... y nosotros no tenemos mucha experiencia trabajando con grandes cantidades de datos no estructurados, con lo cual todo lo que voy a hablar aquí siempre es dato estructurado, ¿vale? Normalmente cuando nosotros tenemos datos no estructurados, que normalmente coges el típico JSON o eventos que vienen en JSON, lo que hacemos es almacenarlos en crudo, y luego de ahí lo que hacemos es generar o extraer vistas o extraer, digamos, las columnas necesarias de ese JSON para trabajar con ello. O sea, pasamos del no estructurado al estructurado. Si quieres algo que sea súper general y trabaje con un montón de estructurado, seguramente yo no sea la mejor persona para hablar de ello. Hay mucha gente que utiliza Elastic, hay gente que utiliza Mongo, pero a la hora de trabajar con grandes cantidades de datos en tiempo real, desconozco digamos, cuál sería la mejor forma o la mejor aproximación para trabajar con ellos, ¿vale? Vale, ya tenemos más o menos claro que hay unas fuentes de datos, las métricas que tenemos que trabajar, y luego hay una cosa que es un patrón que pasa habitualmente, que es muy común, que es que los tipos de datos que tengamos, es decir, qué significa cada tipo de dato, digamos, hay normalmente dos grandes grupos, que son las tablas de eventos y luego las tablas o datos de dimensiones. Es decir, y esto es más viejo que es más viejo que el sol esto, es decir, por un lado tienes los típicos datos, por ejemplo, transacciones en un banco, que sería tu tabla de eventos, ¿vale? Y luego tienes la tabla de dimensiones, que por ejemplo serían los clientes del banco. Es decir, por una parte tienes los datos que crecen continuamente, y luego las tablas de dimensiones que pueden crecer o pueden cambiar, pero que normalmente son muchísimo órdenes de magnitud más pequeñas que las tablas de eventos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que comentaba antes de las posiciones de los autobuses, los datos de evento, pues obviamente son las posiciones de los autobuses. Y las tablas de dimensiones o los datos de dimensiones sería, por ejemplo, información sobre los conductores o sobre las líneas o lo que sea. Y esto es importante entenderlo, ¿vale? Porque en función de qué tipo de tabla estemos atacando, y de cómo de grandes sean las dimensiones y de cuántas filas tengan los datos de eventos, etcétera, etcétera, hay que tomar unas decisiones u otras. Pero aquí quedaros con que hay dos tipos, normalmente suele haber dos tipos de tablas, que son las de eventos y las de dimensiones. Que esto puede ser una perogrullada, pero en muchas ocasiones es interesante tener en la cabeza que tenemos esos dos tipos de cosas. Y una cosa es la fuente que tengamos de datos, el tipo de datos que tengamos, las métricas que tengamos, y otra cosa es cómo hagamos la ingesta, es decir, cómo transformemos esos datos que nos vienen de la nada a la base de datos. Es decir, normalmente lo que solemos hacer en cualquier base de datos es llegamos y hacemos un insert, por ejemplo. Entonces, eso es el típico append, es decir,
En las bases de datos analíticas normalmente suelen estar muy enfocadas a que solo añadas datos, no actualices ni borres datos, aunque lo permitan, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, estas bases de datos, a pesar de ser solo para hacer append, permiten hacer otra serie de cosas. Entonces, hay que tener eso en mente a la hora de meter los datos dentro de ellas. Por ejemplo, normalmente cuando metes datos en estas bases de datos suele ser append only. Puede ser pues, de un fichero que lo tengas por ahí en CSV, un JSON o lo que sea, bien de Kafka, bien de otro tipo de streaming, ¿vale? Eso es el más típico y ese es el más habitual y suele ser el más fácil, pero normalmente la vida real no es tan bonita. Normalmente hay otro tipo de cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, hay veces que tienes que hacer upserts, es decir, añadir datos y los datos que coincidan con datos que ya estén, digamos, dentro de la base de datos, los actualices. Y eso suele ser bastante común cuando intentas hacer sincronizaciones con bases de datos tipo MySQL o Postgres. Los que hayáis trabajado con esto sonará este caso. Hay veces que directamente reemplazas todos los datos, es decir, las tablas de dimensiones que son pequeñas, en vez de estar preocupándote por actualizar, hay un pequeño dato que ha cambiado, directamente haces el replace de toda la tabla, que pueden ser algunos megas, o cientos de megas en algunos casos, o yo que sé, un giga, tampoco, o sea, poca información. Realmente puedes optar por el patrón de actualizar todo, ¿vale? Que ese también es sencillo, pero claro, cuando hay muchos datos, obviamente hacer, por ejemplo, eso diariamente o periódicamente, cada hora o cada 10 minutos, es absurdo, no tiene sentido, ¿vale? Otro patrón es actualizar parcialmente, y esto también os sonará a bastante hay veces que lo que realmente quieres hacer es actualizar, por ejemplo, un mes, porque ha habido desajustes, o el coronavirus nos ha enseñado mucho de esto, hay veces que los datos antiguos se actualizan, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones dices, pues quiero actualizar solamente abril porque son los datos de abril los que han cambiado. Entonces, bueno, hacer una actualización parcial de los datos suele ser bastante interesante cara a, si tienes un histórico bastante grande, solamente reemplazar o cambiar los datos importantes. También se puede hacer un upsert, pero normalmente los upsert suelen ser bastante más complicados y dan solamente lugar a errores, ¿vale? Hay otros patrones que nosotros utilizamos, pero fundamentalmente estos son los que nos encontramos, ¿vale?